pueden sentarse y vamos a ir leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a pedir que me vayan ayudando a leer según como vayamos avanzando. Voy a dar un poquito de la introducción yo al tema de hoy. Estamos en el capítulo 2 y el tema de la epístola es la segunda venida del Señor. Y debemos de, si ha visto un capítulo, estamos en el segundo y trae 5 capítulos. Vamos a ir notando en cada capítulo que veamos y en los 5 capítulos que veamos de esta primera parte de Tesalonicenses, vamos a notar que en cada capítulo hay una referencia al acontecimiento de la venida del Señor. Cada capítulo al final habla y hace un énfasis acerca de la venida del Señor. Y podemos resumir el tema de la epístola de la siguiente manera: la venida del Señor con relación al ánimo, al consuelo, a la vigilancia y a una satisfacción de la vida del creyente. Entonces, me pregunto yo, ¿ustedes creen que, aunque lo que vamos a estar estudiando aquí pues es una vez más a Pablo explicando desde otra perspectiva la vida práctica del creyente como hijo de Dios, buscando las cosas de arriba y hablando del amor y hablando del ánimo, hablando del gozo y hablando del amor? Entonces, Pablo nuevamente en esta epístola está llevando a la iglesia a vivir en ese amor, en ese trabajo de estar vigilando, de estar velando, a tener ánimo. La iglesia debe de tener ánimo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés iba por el desierto, la tierra se tragó a mucha gente de los israelitas? ¿Por qué se los tragó? Se los tragó por murmuradores, por rebeldes, por complicados. Por complicados, se los tragó la tierra. Fíjense que hoy en día no se los está tragando la tierra, pero van desapareciendo de la congregación. Dice el Salmo 1, dice que no se levantará el injusto en la congregación ni los pecadores, ¿verdad? Entonces, en la congregación de los justos no se levantarán. Entonces, vemos que hoy en día están desapareciendo muchos de entre las congregaciones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando? Es Dios limpiando. Es Dios limpiando. Yo hace algunos 10 años atrás, o 9, 8 años atrás, cuando alguien se iba de la congregación, yo pasaba mucho tiempo deshecho. Pero deshecho. Y ahora, como el tiempo va cambiando y Dios va revelando, ¿verdad? Las sazones de los tiempos van cambiando. Ahora yo entiendo qué es lo que está pasando. Y hoy está pasando más grave que hace unos 8 o 10 años atrás. Entonces, ahora yo he aprendido de que Dios nos da un tiempo a todos. Y cuando nosotros no queremos permitir que Dios trate con nosotros durante ese tiempo, Dios nos desecha. O va a desechar al que no quiera dejarse tratar por Dios. Dios desecha. Hay tiempos que Dios permite para trabajar con cada uno de nosotros y nosotros debemos de ir permitiendo que Dios trabaje en nosotros gradualmente. Entonces, Dios limpia. Dios limpia. Entonces, imagínense, ¿será que podrá tener será que podrá estar velando una persona que no quiere permitirle a Dios que trabaje en ella? ¿Será? ¿Tendrá ánimo una persona que tira la toalla y se va tras el pecado? ¿Tendrá ánimo? ¿Se dejará consolar una persona que se muestra rebelde, insatisfecha?
Entonces, el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses les está hablando precisamente de eso, a tener ánimo, los consuela, les indica que hay que estar velando como lo están haciendo y les muestra de que debe de haber satisfacción en lo que estamos haciendo, debe de haber convicción, debe de haber fe en lo que estamos haciendo. Cuando uno está trabajando con fe, venga lo que venga, uno continúa, pero cuando no hay fe, uno tira la toalla. Miren, cuando un creyente tira la toalla, ya sea por un corto tiempo, porque hay cosas que se entienden, pero cuando un creyente tira la toalla, definitivamente no hay fe. Porque la fe nos mantiene de pie. Nos ayuda a continuar cada día. Entonces, la fe nos ayuda a creerle a Dios, a reconocer que hay áreas en las que fallamos. Entonces, Pablo le está hablando de todo esto a esta iglesia, pero porque esta iglesia estaba preocupada por lo que estaban haciendo y por lo que estaban viendo en contra de ellos, ¿no? Que era una oposición a lo que ellos estaban haciendo y tenían algunas inquietudes. Entonces, Pablo los consuela hablándoles todo lo que les habla en esta epístola. Entonces, ¿para qué se escribe? Se escribe para consolar a los creyentes que estaban pasando y viviendo momentos de persecución, como lo eran los tesalonicenses. Estaban trabajando bien, pero estaban viendo mucha persecución. Para consolar con respecto a la partida de algunos familiares, los que habían muerto. Por eso aquí se habla del rapto y se habla de lo que pasa con los que parten, con los que nos quedamos y qué es lo que va a pasar al final. Se escribe para que algunos que habían caído en el error de querer trabajar debido a la pronta venida del Señor, ya no lo estaban haciendo. Entonces, que el Señor nos haya trabajando. Yo he predicado mucho de esto años atrás. Jesucristo habla en algunas parábolas y hay alguna parábola en específico donde el Señor Jesucristo dice que cuando el Señor venga, que nos haya trabajando en lo que nos ha llamado y nos ha establecido a trabajar. Pero la mayoría está soltando el trabajo. Y por eso que Pablo les estaba diciendo a estos también, porque la mayoría de gente en las iglesias están soltando el trabajo. ¿Verdad? Así de que ocurrían algunas cosas y por esa razón era este tema. El tema del capítulo 2 es una esperanza alentadora para los siervos fieles, para el que no pierde la fe, para el que a pesar de los problemas sigue adelante, para que el que a pesar de los obstáculos no se detiene. Entonces, vamos a ir a la primera parte y vamos a ver en la primera parte en los versículos 1 al 4. Y voy a pedir que la primera persona que lo tenga listo que me ayude a leer en voz alta los versículos del 1 al 4, por favor. Ajá, del 1 al 4. Gracias. Dos cosas aquí en estos 4 versos. La primera es, en el verso 2, dice que tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros
el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Es o no es esto dar consuelo y ánimo? Esto dar consuelo, ánimo, que otro que esté enfermo le diga al que esté enfermo, no, mire, vamos al culto, vamos a adorar y el Señor ahí nos va a hablar y el Señor ahí se nos va a manifestar y vamos a ver el respaldo de Dios. Es lo que estaba haciendo Pablo en estos versículos, dándole consuelo, ánimo a la gente, diciéndole, nosotros también venimos a anunciarles el evangelio a ustedes en medio de grandes oposiciones. Y les hace referencia ahí que estuvieron en Filipos y después de Filipos pasaron para acá, después de haber tenido en Filipos grandes oposiciones, que de hecho ahí fue donde estuvo preso Pablo se me escapó el nombre. Entonces, eso es consuelo, ¿verdad? Pero decirle a una persona, escuchar de una persona que le diga a uno, a mí ya no me gusta ahí por esto y por esto, ay no, sí fulano o fulana tiene razón, eso no es ánimo, eso no es consuelo. Consuelo es decirle, ¿sabe qué? Todos tenemos luchas en la vida, es lo que estaba haciendo Pablo aquí. Yo también tuve grandes luchas, dificultades y ustedes las están teniendo ahora, sigan haciéndolo como yo lo hice. Ese es el primer punto. El otro punto es cuando le dice en el verso 3, porque nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Entonces, aquí en el verso 3 está diciendo que la exhortación de ellos no procedió de ningún error, de ninguna manera de engañar. Yo aquí siempre he tratado de de enseñar al máximo y nunca he tratado de engañarlos a ustedes con la palabra de Dios. No la conozco toda, eso es muy distinto, pero siempre he tratado de ser auténtico y legítimo. Y Pablo les está diciendo a estos hombres de que les está diciendo cómo se debe hacer el trabajo en la viña del Señor. Se debe de hacer legítimo. Andar con chismes y murmuraciones en las congregaciones, eso no es estar trabajando legítimamente. Eso no es legítimo. Pablo le da a Timoteo este ejemplo, este consejo y le dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Toda la iglesia deberíamos de estar en la misma sintonía, en la misma página, en el espíritu, corrigiéndonos los unos a los otros, porque de todo vamos a dar cuenta. De todo vamos a dar cuenta. La gente en las congregaciones desechan al pastor y van con los miembros a ver quién le va a decir lo que quiere oír. Y yo trato de ser legítimo en lo que hago. Yo trato de decirle la verdad. La verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es con mentiras ni engaños que una persona va a ser libre. No. Es diciéndole la verdad de Dios cómo vamos a ser libres todos. Entonces, en esta iglesia habían problemas de persecución, pero había que seguir haciendo un trabajo excelente y ellos lo estaban haciendo, no estaban hablando de error ni de engaño y tenían que seguir haciéndolo en esa manera. Así es de que debemos de trabajar legítimamente, con excelencia, porque Dios lo mira todo y Él prueba los corazones. Cuando se trabaja bien, Dios hace que prosperemos. Por lo contrario, si no hacemos bien las cosas, nada sale bien. Mire, si nosotros queremos prosperar, ¿qué tiene que ser una persona que tiene un negocio, un restaurante? Me decía alguien en el trabajo, hay gente que empieza a hacer ventas de comida, empiezan bien, como la gente que se pone a vender así en las calles,
o hacer comida para fiestas y me decía, hay personas que empiezan haciendo la comida con buen sabor y después que ya tienen la clientela le cambian a todo. ¿Y qué pasa? El negocio se va abajo. El negocio se va abajo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos un negocio, pero siempre lo mantenemos con la misma receta de buena, entonces el negocio va a prosperar. Así es nuestro trabajo en el Evangelio. Si nosotros estamos haciendo las cosas correctamente, el trabajo de Dios bien como debe de ser, obviamente nos vamos a equivocar, pero como yo siempre he dicho, equivocarse y practicar con mala intención, lo malo es distinto, es distinto. Entonces, debemos de hacer un excelente trabajo y es lo que está diciendo Pablo aquí. Hay que hacer un excelente trabajo para que haya recompensa de ello, una recompensa buena. Pero si se está haciendo un mal trabajo, entonces también la recompensa de ese mal trabajo va a ser malo. Alguien que me ayude a leer del verso 5 y 6, por favor. Vamos a ver en estos versos que hay cosas que no debemos de hacer. Entonces, estas son cosas que en un trabajo legítimo no debemos de hacer, pero esto es lo que Pablo está mencionando aquí, pero nosotros podemos agregarle cosas adicionales para que nosotros podamos entender esto. Entonces, aquí Pablo dice que palabras lisonjeras él no está usando, no está haciendo carga para ellos, ¿verdad? Entonces, en el trabajo del Señor hay cosas que no debemos de hacer. Por ejemplo, en el trabajo del Señor debemos de evitar el chisme, las murmuraciones, las quejas, las insatisfacciones, la irresponsabilidad, tanta cosa de esa, ¿no? En el trabajo del Señor eso no debe de existir, no debe de estar. O hago las cosas como me salgan, no importa, es para el Señor. Eso no existe. Ustedes saben que yo desde el principio yo les he dicho aquí que para el Señor se debe trabajar lo mejor. Lo que uno no sabe hay que decirle, Señor, enséñame, y Él nos enseña. Si Él no llama maestros a la obra, Él manda gente ignorante, insensata, porque Él nos pule. ¿Por qué? Para que la gloria sea para Él, pues. Porque no llena la casa de presidentes, de diputados, de asambleístas, de todo. ¿Por qué no llena la iglesia de eso, Señor? Porque entonces dirían ellos, Dios me necesita. No, Él quiere que nosotros le demos a Él siempre toda la gloria. Él llama a gente que no sabe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos capacita. Entonces, nosotros no tenemos, dice Pablo, porque no venimos a ustedes con palabras lisonjeras. No venimos a ustedes a hacer carga para ustedes. ¿Verdad? Ni encubrimos avaricia. ¿Verdad? Entonces, debemos de trabajar legítimamente y no debemos de hacer cosas que dañan el trabajo que hacemos. Así de que debemos de aprender y pidámosle al Señor que nos enseñe. Entonces, Pablo de alguna manera les estaba animando a esta iglesia a no permitir que cosas así entraran a ellos, que se mantuvieran firmes. Alguien que me ayude, por favor, en el verso 7 y 8. Esta parte me gusta mucho de este capítulo. ¿Lo puede leer, por favor, otra vez? Voy a explicar ahorita la parte de Pablo hacia la iglesia. En los siguientes versos viene la respuesta de la iglesia hacia todos los demás.
La iglesia a veces espera que solamente los ministerios, los 5 ministerios o los líderes fuertes en una iglesia tienen la responsabilidad de cuidar y de amar. Y la responsabilidad es de todos de que cuidemos. Aquí en estos 2 versos, Pablo está hablando de la entrega de él hacia la iglesia. Sin conocerlos, él se había entregado a ellos y los amaba y los cuidaba y los consolaba y los amaba así como una nodriza ama a sus hijos. Miren el amor. David también dice esto, ¿verdad? David compara el amor de Dios con el amor más grande aquí en la tierra, que el amor más grande aquí en la tierra es el de un padre. Ni el de un hijo sea un padre. Los hijos los hijos somos bien eh, traicioneros a responderle al amor de los padres. Pero David dice que mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto Jehová me levantará. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que él los había amado y los había cuidado como la nodriza cuida a sus hijos, con un cuidado especial, un cuidado fuerte, con un amor muy fuerte, muy responsable, muy atento, un amor de entrega. El amor es de entrega. Y un pastor ama así. Un pastor ama así, cuida así. Y es lamentable que hay gente que desprecia ese cuidado y ese amor, ¿verdad? Entonces yo aquí he venido muchas veces a predicarles a ustedes muy mal de salud y con todo el deseo de mi corazón, sin quejarme, por querer venir a compartirles lo que yo entiendo del Señor, que sé que les va a ayudar a ustedes. Yo he venido muchas veces a predicarles a ustedes con mis bolsas vacías totalmente de dinero, con problemas bien críticos de economía. Y yo he venido aquí con problemas familiares, y yo he venido aquí, y eso es amor. Y eso es por amor. Yo a veces, hoy ya no tanto, pero antes me desvelaba, hoy ya no tanto. Yo antes me desvelaba escudriñando y preparándome para los mensajes que les traigo. Y eso es por amor. Y la gente sale de las iglesias, no solo de esta, salen a veces murmurando, desechando el mensaje y hablando en contra del mensaje. Y por esa razón es de que muchos viven una vida cristiana derrotada, fracasada. El sol no sale nunca para ellos, no les calienta nunca el sol. Es lamentable, ¿verdad? Entonces, eso es amor. Entonces, los pastores amamos. A mí esta parte con ustedes me aplica al 100%, porque yo hasta el sol de hoy yo no tengo sueldo. No tengo sueldo. Y nunca me he quejado de eso, ni he dicho nada por el estilo. Y la gente aquí, mucha gente, al menos todos los que se han ido, voy a contar los que se han ido, todo eso no lo han valorado, ni siquiera se han dado cuenta. Yo trabajo fuerte en el ministerio, yo trabajo aquí fuerte. Rara vez no vengo porque trabajo, porque realmente yo me di cuenta y yo le decía a mis hijos y a mi esposa de que yo me veía muy mal pidiendo tanto tiempo libre en el trabajo, ¿verdad? Entonces, no puedo ser tan irresponsable tampoco porque también necesito el trabajo. Entonces, yo a veces no vengo porque estoy trabajando, pero yo no me quejo de eso, lo he hecho con esa convicción. Y les digo que para mí aplica esto y eso es parte del amor. Y aquí a toda la gente que se ha ido no le ha importado. Y todos los que se han ido quejándose de mí. Y tampoco no me importa. No tengo un labrillo aquí, pero ni toalla, pero me siento limpio de manos de todos los que se han ido. De todos me siento limpio de manos. Cuando digo eso me refiero a que no se fueron por mi culpa. Que si yo me equivoqué fue por haberles dado mucho amor. Que si yo me equivoqué fue por haberles ayudado más de la cuenta. Esos son mis errores de los que se han ido. ¿Me explico?
que pensaron que por eso me iban a manipular a la hora de pecar. Hasta aquí, hasta ahorita, he tratado de ser justo en todo eso. A todos les he aplicado la misma justicia de parte de Dios. Entonces, yo aquí trabajo fuerte en mi trabajo secular, trabajo fuerte en el ministerio y todavía diezmo. Y todavía diezmo. Y la gente me mete, la gente que se va me quiere meter la espada por la espalda. Y yo solo me gozo ahora en el Señor. Y digo, Señor, yo sé el fin de ellos. Si no se arrepienten, obviamente, ¿verdad? Porque si se arrepienten de corazón, Dios es misericordioso y restaura todo, pues, ¿verdad? Pero para mí esto aplica muy bien como pastor. Y me gozo las horas que preparo en estudiar, en prepararme. Me gozo en ir al trabajo. Yo voy al trabajo y ando pensando en el mensaje. A veces estoy trabajando y el Espíritu Santo me da la cita bíblica de acuerdo a lo que yo les quiero compartir o a lo que yo tengo preparado, y rapidito agarro un papelito de las registradoras, agarro el papelito y anoto la cita bíblica o la expresión de lo que el Señor me está dando y después la busco. Yo hasta en el trabajo estoy trabajando con la iglesia. Y la gente todavía se va metiéndome la espada por la espalda. Pero mi galardón allá y aquí está siendo grande. Y yo no me detengo por eso. Yo no me detengo por la gente que se va así. No, yo no lloro ni sufro ahorita que se vaya quien se quiera ir. Mientras no sea yo el que los corra, no, si yo los corriera ahí me preocupara. Pero mientras tanto, no. Años llevo yo diciéndoles aquí. Años, yo no los mando a pecar. No me echen la culpa a mí cuando pequen. Yo siempre les estoy diciendo, trabajen, santifíquense, oren, lean la Biblia, adoren, sean humildes, no sean altivos. Es que un corazón altivo siempre va a estar expuesto a que Satanás se lo lleve entre las patas. Entonces, para mí, esta partecita del apóstol Pablo, para mí, aplica mucho para con ustedes. Y yo los cuido a ustedes espiritualmente. Yo soy estricto, a mí no me gustan las chambonadas. Y yo sé que eso no les gusta mucho si se los he dicho porque soy sincero. Porque de qué otra manera van a saber de que hay que cuidar las cosas. Miren, si yo cuido aquí el edificio, si yo lo cuido, ¿qué creen que tienen que hacer ustedes? No decir el pastor es muy delicado. Porque miren lo que dice la otra parte. Alguien que me lea, por favor, los versos 9 y 10. Perdón, permítanme. Pablo se preocupaba y cuidaba de la iglesia como un padre cuida de sus hijos, de la manera que dijo Cristo, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Y no quisisteis. Y no quisisteis. Entonces, Dios nos está queriendo consolar y proteger siempre. Un pastor siempre está queriendo proteger a las ovejas. Siempre. Siempre. ¿Alguien me lea versos 9 y 10, por favor? Veamos qué es lo que Pablo ahora le pide a la iglesia. Versos 9 y 10. Entonces, de esta manera el apóstol Pablo les explica, ¿verdad?, cómo se habían comportado ellos. Verso 11 al 13.
en el verso 12 dice, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios. ¿De qué está hablando Pablo en los versos anteriores, donde él habla del cuidado de parte de él como apóstol y pastor? Está hablando de una responsabilidad de él, la responsabilidad que yo tengo, pero también dice él, como también os encargamos a vosotros. O sea, que también ustedes deben de amar el ministerio, deben de amar al pastor. Toda oveja debe de amar al pastor. ¿De qué manera la va a amar? Obedeciéndole, escuchando sus consejos. Entonces, también ustedes tienen la responsabilidad de amar el ministerio, de amar la congregación, de cuidar todo lo que hay aquí, de cuidarnos los unos a los otros. Somos responsables todos. La responsabilidad no es mía. Todos tenemos gradualmente cierta responsabilidad de lo mismo en el ministerio. Todos, todos. Entonces, un compromiso, esto es un compromiso mutuo cuando Pablo les dice a las ovejas que tienen también el compromiso de aprender a hacer un buen trabajo, así como lo hacía Pablo. Todos debemos de cuidar la obra del Señor, todos debemos de cuidarnos mutuamente. ¿Ustedes se han fijado cómo se sientan los policías cuando van a comer a un restaurante? Que siempre se sientan cubriéndose las espaldas del uno al otro. Siempre, siempre. Y se sientan en una posición de ver hacia afuera. Entonces, cuidándose el uno al otro. Así debe de ser. Oh, mire, hermano, fíjese que el pastor dijo esto de mí. El pastor dijo que ando en pecado. Yo tengo todo el derecho de decirles cuando ustedes andan en pecado. De parte de Dios tengo toda la autoridad. Yo les puedo decir a ustedes en público o en privado que ustedes están en pecado si es necesario que se los diga. Yo tengo todo el derecho. En privado o en público yo tengo todo el derecho de decirles si ustedes andan en pecado. Si yo tengo las pruebas o los testigos. Si no, no. Si yo tengo las pruebas o los testigos, yo puedo decirles en público o en privado que están en pecado. Tengo todo el derecho de parte de Dios como pastor. ¿Para qué? Para evitar los que caigan en una desgracia. Entonces, de otra manera, se hubiera quejado Pedro cuando Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. O se hubiera quejado Pedro cuando allá con los Gálatas el apóstol Pablo lo exhorta porque andaba fingiendo su posición como creyente. Y le dijo, Pedro, estás mal. Y se lo dijo en público. Y Pedro no se quejó. La iglesia en los postreros días está muy mal. La iglesia está muy mal. Y no está velando. Y a esta iglesia les dice todo esto Pablo para que sigan haciendo lo que están haciendo. Entonces, esta epístola tiene ese mismo enfoque de Pablo al amor y a velar y a cuidar la salvación con un tema en particular que es con relación a la venida del Señor. Entonces, alguien que me lea de los versos 17 al 20, por favor. Ya con esto terminamos. Bien, dos cosas ahí bien importantes y ya con esto termino. Ahí Pablo le está expresando el amor que él tenía por ellos, ¿verdad? Cuando dice que desea verlos y ha procurado ir a verlos y tiene ese deseo, Pablo, de verlos. Ustedes tienen idea, hermanos, ustedes que están aquí ahora esta noche, ustedes tienen idea cuánto Dios anhela vernos amándonos los unos a los otros.
¿Cuánto Dios anhela que vengamos aquí con una reverencia extrema a adorar y a poner atención a su palabra? A que no nos vayamos como entramos. Ustedes tienen idea cuánto Dios nos desea escucharnos en oración. Cuánto Dios nos anhela. Y Pablo está diciendo, hermanos, ustedes saben muy bien que he anhelado mucho verlos y estar con ustedes, pero Satanás ha presentado muchos obstáculos. Entonces, de la misma manera, él está dando un mensaje de que anhelen, que se anhelen el uno al otro a compartir la vida en Cristo. Entonces, ¿y qué tal nosotros, hermanos? No tengo ganas de ir a la iglesia. Ando cansado, ando cansado. Dios sabe, una gran indiferencia que provoca una gran frialdad. ¿Y de dónde fe? Yo les he dicho a ustedes, yo le decía a mi esposa ayer, creo, o antier, yo le decía que la parábola de las 10 vírgenes ha aplicado para todos los tiempos, pero mayormente para estos tiempos cuando ya Cristo esté por venir por la iglesia. No se dejen robar el aceite de la gente incrédula, de la gente rebelde, de la gente soberbia, de la gente que anda criticando al pastor, de la gente que anda criticando a otro hermano, de los chismosos, de los murmuradores. No se dejen robar su aceite porque estamos ya en la recta final. Entonces, yo estoy bien claro en eso y yo le digo a ustedes, a todos, yo les digo que yo estoy en ese plan de que yo no quiero permitir que nadie me vaya a robar ni una gota de mi aceite. Yo voy a dar la medida que yo tengo que dar de manera que yo no me quede escaso. ¿Y cuál es el otro punto que aquí el apóstol Pablo hace énfasis en el verso 19? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Es donde está mencionando el rapto en cada capítulo al final. Entonces, ¿por qué? Porque debemos de estar trabajando, así como lo dice el apóstol Pablo en todo este capítulo y como lo enseña la Biblia, todos los días de nuestras vidas hasta que Él venga. Pero oigan, andar de rebelde y de renuente y de murmuradores y de insatisfechos y que pecamos y no queremos que nos digan nada por el pecado, ¿ustedes creen que así estar velando o estar esperando la venida del Señor? Y miren, a ustedes que no les importe ver que no viene fulano, sutano, cada uno somos responsables de venir. Yo hice un reto con la hermana Esther y me está ganando. Pero sabe que me da gusto y lo hice con ese propósito, porque usted está triunfando. Está triunfando. Y no me gana. No porque yo ausente o presente, yo estoy aquí, esté donde ande. Yo siempre estoy aquí, siempre. Mi corazón, mi espíritu está aquí. ¿Ah? Bueno, entonces aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Está animando a la iglesia a estar velando hasta el final, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que no ha querido aprender esto, ¿verdad? Ni está dispuesta a aprender, lamentablemente, ¿verdad? Para todos aquellos que se desvían, pues, tras la mentira. Así de que, velemos y que el Señor nos haya trabajando. Que el Señor nos haya trabajando, no porque ya tenemos años en el Evangelio, vamos a dejar de trabajar y de acomodarnos y llevar el Evangelio como nosotros queremos. No, no hay garantía. No hay garantía. No. Activos al 100% porque cada día que ustedes vienen acá, cada día que ustedes escuchan un mensaje acá, sea quien sea el que predique, el que dé la enseñanza, cada día que venimos acá,
todos escuchamos algo nuevo y eso se nos va a demandar. Así de que a trabajar como al principio. Pongámonos de pie.